En los ejercicios que estábamos haciendo ayer, que estaban haciendo ustedes ayer con la maestra, tuvieron algunas dudas. Vamos a repasar lo que tienen que hacer con cada pregunta. En específico, a construir una sola rampa, una sola medida. Yo les di unas medidas de base y de altura. Entonces tenían que dibujar las rampas, que era a partir de su regla, hacer la medición con las medidas específicas que ahí nos pedía. Nos pedía una medida de 3.7, entonces había que medir y trazar el 3.7, que era nuestra base, y nos pedía una altura de 2.8. Entonces específicamente íbamos a hacer una altura de 2.8, trazar la línea y posteriormente íbamos a medir lo que es la rampa. La rampa pues está bajada de esta diagonal. La rampa en este caso mide aproximadamente 4.7. Entonces trazábamos la línea, esta era la rampa, y la rampa nos medía 4.7 aproximadamente en este ejemplo. Entonces teníamos base de 3.7 centímetros, altura de 2.8 y la rampa medía 4.7. Nos pedía también lo que es el ángulo de la rampa. Para lo que es el ángulo de la rampa, tenemos que medir este ángulo. Este es el símbolo para ángulo, una ruedita y una rayita medias. Queremos calcular el ángulo, entonces en la calculadora ponemos tangente inversa y dividimos 3.7 entre 2.8. Recordemos que en los escalones era el peralte entre la huella. Aquí es la altura entre la base, es lo mismo. Entonces sería dividir 3.7 entre 2.8 y la calculadora en grados. Entonces agarramos la calculadora y aplicamos tangente inversa. Voy a poner primero mi calculadora que quede en grados, que aparezca una D arriba, y ya puedo hacer ahora sí tangente inversa de 3.7 dividido entre 2.8, y eso me va a dar el ángulo, que en este caso sería 52.88 grados. Y eso tenía la medida de la rampa. Ahora nos preguntaba que si un objeto recorría cierta distancia, no recuerdo la distancia que les di en el ejercicio de ayer, pero por ejemplo en este ejemplo que está aquí, si suponemos que tenemos una distancia, voy a borrar esto ya. Si suponemos que tenemos, por ejemplo, una canica bajando por esta rampa, y esta canica recorre, por ejemplo, 0.7 centímetros cada segundo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tardaría en recorrer la rampa? ¿Cuánto tardaría en recorrer la rampa? Si yo quiero saber cuánto tarda en recorrer la rampa, pues 0.7 centímetros. Lo que podemos hacer es ver cuántos tramos de 0.7 centímetros hay en un tramo de 4.7. Pues dividimos todo el tramo, toda la rampa, 4.7 entre 0.7. Entonces si hacemos esa división, 4.7 entre 0.7 nos da 6.71. 6.71. Quiere decir serían 6.71 partes. Y como cada una de esas partes se tarda en recorrerlas en un segundo,
porque si aquí son 0.7 centímetros, los recorre en un segundo, entonces podemos decir que estas 6.71 partes equivalen a 6.71 segundos. O sea que eso es lo que se tarda en recorrer toda esta rampa. Por lo que si la rampa mide, no sé, 7 centímetros, pues entonces buscamos dividir 7 centímetros entre 0.7 y pues nos daría cuántas partes, y esas partes las multiplicamos por los segundos. Ahora vamos a suponer que fuera un ejercicio así, que en lugar de 0.7 fuera 0.4 centímetros, los recorre esa canica en 1.2 segundos. Entonces igual tendría que dividir 4.7 entre 0.4 para saber cuántas veces cabe el 0.4 en el 4.7. Entonces 4.7 lo divido entre 0.4 y cabe 11.75 veces. Pero eso, como cada una de esas partes se tarda 1.2 segundos, pues lo multiplico por 1.2 y me va a dar el tiempo por 1.2. En el otro caso no lo multiplicamos porque se tardaba un segundo. Entonces serían 14.1. 14.1 segundos se tarda en recorrer esta rampa. Nos preguntaba también lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, esa pregunta, ¿cuánto tendría que medir la rampa para que tarde 700 segundos? Si, por ejemplo, tenemos la canica que recorre 0.5 centímetros en 1.3 segundos, si tuviéramos esta pregunta, pues la operación que tenemos que hacer, primeramente, es ver que tenemos que dividir el tramo, en este caso, aquí era de 4.7 centímetros, ese tramo de 4.7 centímetros, vamos a poner aquí, ese tramo de 4.7 centímetros, ya sabemos que en el problema anterior supimos cuánto tiempo se tardaba en recorrerlo. Pero si tenemos este dato inicial donde 0.5 centímetros lo recorre en 1.3 segundos, yo puedo hacer una regla de 3 y decir, a ver, pues entonces 700 segundos, ¿a cuántos centímetros equivale? Entonces nada más sería multiplicar 700 por 0.5, sería este por este, y dividirlo entre 1.3. Haciendo esa regla de 3, si ya tengo la equivalencia, me daría el valor que estoy buscando, que sería 700 por 0.5 entre 1.3. 269.23. 269.23 centímetros. Eso es lo que tendría que medir para tardarse 700 segundos. Y ahí preguntaba que si era posible dibujarlo. Y pues dibujarlo aquí en la libreta, pues no es posible, son 269 centímetros. En ese sentido estaban las preguntas que estábamos haciendo anteriormente. Si tú ya sabes lo que debe de recorrer, pues ya sabes que debe de tener una rampa de 269.23. No se puede dibujar en el cuaderno, pero podemos saber de qué tamaño tendría que ser. De esa manera se contestaba las últimas preguntas. ¿Qué es lo que van a hacer el día de hoy? Hoy vamos a empezar tema nuevo,
con este ya vamos a concluir. Ya lo estuvimos trabajando bastantes días y ya no vamos a estar trabajando lo que es la pendiente, la vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a iniciar ya con un tema diferente. Vamos a empezar con lo que es la secuencia 3. El nombre de la secuencia o el tema de la secuencia es relación entre ángulos y lados de un triángulo rectángulo. Entonces vamos a iniciar con la nueva secuencia. Ponen su título ahí en su cuaderno. Vamos a poner lo que es la competencia a lograr. Que sería la siguiente. La competencia sería que el alumno calcula y analiza la relación entre los lados de un triángulo rectángulo y sus ángulos. Entonces vamos a entender la relación que hay entre los lados del triángulo rectángulo. Recordamos que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a iniciar en esta sesión a realizar lo que es la práctica 1 de esta secuencia, que tiene el siguiente nombre. La práctica se llama construyendo la relación. Anotamos ahí práctica 1, anotamos la fecha, construyendo la relación. Recuerden que deben de llevar margen sus trabajos y los datos del encabezado. Entonces, construyendo la relación, vamos a anotar lo siguiente como indicación de la práctica. El título dice construyendo la relación y vamos a anotar lo siguiente. Dice realiza la construcción de triángulos con las medidas especificadas y mide los ángulos de cada relación. Realiza la construcción de triángulos con las medidas especificadas y mide los ángulos de cada relación. Así es como vamos a iniciar y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tener los triángulos con las siguientes medidas. Vas a construir 8 triángulos con las medidas que estoy señalando aquí en centímetros. Los primeros 4, como puedes observar, está manteniéndose fija la base. En todos la base va a ser 4 centímetros y la altura va a ser la forma en que se especifica aquí, 2.7, 3.7 y así sucesivamente. En cada uno vamos a calcular el ángulo. El ángulo, estamos hablando de este ángulo. Vamos a calcular el ángulo que se establece en esa relación. Entonces, acuérdense que para calcular el ángulo, pues podemos utilizar la fórmula de tangente inversa de 4, en este caso 2.7, perdón, peralte entre huella, 2.7 entre 4. Entonces vamos a ir calculando en cada uno. En este primero, por ejemplo, me daría, acuérdense que la calculadora está en de grados, tangente inversa, doble función, tangente inversa de 2.7 entre 4. Me daría 34 grados. Voy a anotar los grados y voy a estar haciendo lo mismo con cada uno de los triángulos. En la segunda parte, si se pueden observar, el que se mantiene fijo es la altura y la que estamos cambiando es la base. Igual vamos a calcular los ángulos de cada uno para poder establecer una relación entre el crecimiento de uno de los lados con respecto al ángulo del triángulo. Esa es la relación que queremos establecer. Entonces van a realizar el dibujo de estos 4 triángulos y posteriormente estos otros 4 y a calcular el ángulo en cada uno de ellos. Una vez que ya tienes los resultados, pregúntate cómo aumenta el ángulo conforme aumenta el lado. ¿Es algo proporcional? ¿Es algo que podemos verificar, por ejemplo, con una regla de 3? Puedes hacer una regla de 3 para saber el próximo ángulo. Es algo que puedes verificar utilizando tu calculadora.
Una vez que ya tengas las listas de todos los ángulos de ambos lados, donde estuviste modificando solamente la altura y en el otro solamente la base, ya tienes tu listado de ángulos. Ahora nuestra siguiente cuestión es, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, un ángulo para establecer esa relación? Yo quiero un ángulo específico. Por ejemplo, yo quiero un ángulo de 30 grados. ¿Cómo tendría que construir entonces mi triángulo? ¿Cuántos triángulos puedo construir que me den los 30 grados que yo necesito? ¿Qué relaciones puedo establecer? Esa va a ser nuestra segunda etapa. Vamos a realizar de cada uno de los ángulos que yo marque, vamos a realizar por lo menos 5 combinaciones que nos den esa cantidad de grados. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Si yo tengo, por ejemplo, aquí 30 grados, yo lo que tengo que hacer, que ya ahí nos va a servir lo que hicimos con la pendiente, yo tengo aquí 30 grados, lo que hago es aplicarle directamente la tangente de 30 grados. La tangente de 30 grados, en este caso, me daría, y ya no es tangente inversa, la tangente de 30 grados me daría 0.57 y otro decimal más. Esta es la relación, para que me dé esta tangente, esta es la relación que me debe de dar la división de el valor de la altura y el valor de la base. O sea que la A dividida entre la B me debe de dar punto 577. Por lo tanto, puedo despejar la B, que esto lo hicimos también en lo de la pendiente, como lo mencionaba anteriormente, y ya puedo dar un valor para la B. Si yo digo, que la B valga 3 centímetros, entonces puedes calcular ya la A, punto 57 por 3 centímetros. Entonces ya lo multiplicamos solo con 3 decimales, ahorita como lo estoy haciendo, por 3. Me daría 1.73. 1.731. Por lo tanto, el triángulo que voy a construir debe de medir en la base 3 centímetros y de altura 1.731 para que me dé un ángulo de 30 grados. Y esa sería una de las 5 construcciones que tenemos que hacer. Vamos a hacer 5 triángulos de cada medida de grados que yo les indique. Entonces, por ejemplo, yo quiero comprobar si esto está bien, pues ahora le puedo aplicar la tangente inversa, que es lo que estaba haciendo hace rato. Si aplico la tangente inversa de 1.731 entre 3, me debe de dar una aproximación a 30 grados, que en este caso es 29.98 por los decimales. Esta es la manera en que yo voy a comprobar que el resultado está correcto. Entonces, ¿cuáles son los que van ustedes a realizar? Son los siguientes. De las siguientes medidas de grados, me van a construir 5 triángulos diferentes que den esa medida, que serían de 20 grados, de 30 grados, 40 grados y 50 grados. Me van a construir 5 triángulos que sean con medidas para 20 grados, 5 triángulos con medidas para 30, 5 triángulos con medidas para 40 y 5 triángulos con medidas para 50. Con medidas reales, estableciendo este procedimiento de fórmula. Entonces pueden regresar el video y repasarlo en su calculadora. Acuérdense que la calculadora aparezca una D arriba para que los cálculos den lo mismo que lo que está en este video. Y una vez que ya terminen esa secuencia de valores, ya les puedo firmar la práctica
la maestra que está con ustedes les puede firmar la práctica. Y si terminan todo esto, pues ya les digo qué más se puede hacer. ¿Sí? Vamos a estar trabajando las 2 horas del día de hoy y hay que terminar esta práctica para que se les firme y terminar la de ayer en el caso de que no la hayan terminado. Recordemos que es esta semana la que vamos a estar trabajando de esta forma. Ya nos reincorporaremos posiblemente regresando del periodo vacacional y espero que ya todo sea normal en cuestiones académicas para poder reintegrarlos al salón de clases. Cualquier duda, estoy en unos salones adelante y pues a trabajar.